Recordemos todos, queridos amigos, la experiencia, todos los operativos, las cosas reales en la salud pública que a la doctora le ha tocado comandar. Si me permiten, quisiera hacer una pregunta para el doctor Lombera, y después nos iríamos a conocer la posición del programa en el nivel nacional, doctor Cristian Zaragoza. Así es que, Miguel, con la experiencia tuya en torno como epidemiólogo y como en su momento director de urgencias epidemiológicas, pero también tú tienes una muy importante experiencia como alto funcionario de la regulación sanitaria, yo te haría 3 preguntas muy concretas. Primero, quisiera que recordaras a este panel, que recordaras a nuestros amigos en los estados, ¿cuál fue la letalidad que tuvo la epidemia de cólera en aquellos años? Porque hasta donde recuerdo fue una de las más bajas en el continente. ¿Y por qué crees que fue eso? 2, me llama mucho la atención lo que comenta la doctora sobre susceptibles. Yo te pregunto, ¿es posible o no que un paciente que haya enfermado de cólera vuelva a hacerlo? Porque si, a mí en lo personal me parece que sí, y entonces pues en este caso no hablamos de susceptibles, sino hablamos de riesgos. Y por último, en torno a lo que la doctora comentó del agua y los garrafones, tu experiencia tanto en el nivel de la prevención del cólera como en el nivel de la regulación sanitaria en torno a ese tema, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Miguel, si eres tan amable. Sí, con mucho gusto, y gracias por invitarme a este panel, de verdad les agradezco mucho. Quisiera, antes de responder a tus preguntas, dar algunos comentarios adicionales a lo que han dicho Cuauhtémoc y Silvia, que se me hacen de lo más importante, y más que repetir los comentarios, a lo mejor vale la pena como sumar algunos inquietudes que me surgen y comentarios breves. Primero, bueno, creo que pues estoy de acuerdo de entrada, por supuesto, todo el tema que habla Cuauhtémoc de medir cuál es el riesgo real. En consecuencia, tendríamos que ver cuál es la capacidad de la vigilancia epidemiológica. Y yo le agregaría, me imagino que la está considerando Cuauhtémoc, la parte del laboratorio, que es muy importante. Recordemos que había una enorme capacidad de respuesta de los laboratorios de salud pública que tenían ya prácticamente todos los medios para poder responder y poder confirmar los casos. Yo diría que habría que agregar a todo este tema una especie de capacitación o de recapacitación a todas las áreas que trabajan hoy en la salud pública. Yo creo que hay que rescatar experiencias exitosas del pasado. Por supuesto que también hubo deficiencias como en todos los programas, pero una de las experiencias exitosas que yo mejor recuerdo es aquella reunión nacional de epidemiólogos que fue la primera y que se deberá acordar mejor Cuauhtémoc que yo porque él la organizó. Además es más viejo que tú, ¿no? Bueno, es mucho, es un poco más viejo, ¿no? Ajá. Pero esta experiencia de la reunión nacional de epidemiólogos en donde se traen a todos los epidemiólogos a nivel jurisdiccional en este caso, y después habría que entrar, y seguramente sí que estará de acuerdo conmigo, a nivel más local, porque además lo interesante de estar Cuauhtémoc y Silvia aquí es que tenemos poco la experiencia desde la parte estratégica nacional operativa, a nivel nacional, insisto, y por otro lado tenemos la experiencia más local desde el nivel estatal, pero ojo, hasta el nivel más rural que me tocó ver a Silvia trabajando en ello. Entonces, creo que el tema de capacitación o de recapacitación y el retomar aquel manual de cólera, y no sé, seguramente me estoy adelantando a algo que ya se ha hecho, pero de retomar todas las definiciones diferentes operacionales de caso, desde caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, que la realidad es que sí nos daban una pauta. Hay que ver toda la infraestructura de laboratorios, si hay la capacidad de respuesta como se generó en su momento, ver, indagar de cuál variante de Vibrio está circulando, si es Inaba, si es Ogawa. O sea, recuerdan que sí, al principio era el Inaba el que estaba por ahí, pero después empezaron a sumarse los demás, bueno, si es toxigénico o no toxigénico,
estos comentarios valiosos que ha hecho Cuauhtémoc y Silvia, que aunque creo que ya se va, creo que sería ahí muy interesante, porque finalmente de ahí debemos partir, es decir, qué tan capacitados, qué tan, lo que decía Cuauhtémoc, qué tan listos para la respuesta estamos en términos de la vigilancia, de la detección oportuna de casos, y me encantaría hablar siempre de casos sospechosos. ¿Qué tan oportuna sería la capacidad de estar haciendo los monitoreos ambientales para ver qué está ocurriendo? Creo que son cosas que nos han tocado ahora y que creo que seguramente están considerados ahí. Cristian nos dirá ahorita, pero seguramente están considerados. Y en consecuencia, ¿cómo está la capacidad de respuesta? Y ojo, ¿cuántos recursos está dispuesto el gobierno federal a destinar para poder responder ante esta eventualidad? Acuérdense que en 91 se destinaron una cantidad muy importante de recursos, desde la capacitación, el fortalecimiento de los laboratorios, antes inclusive que llegara el Vibrio. Y cuando llegó, pues si bien siempre llega de manera inesperada, pues no nos agarró tan en curva. Desconozco hoy cómo está esa situación, ojalá que ahorita nos ilustre Cristian y que nos dé muy buenas noticias, me encantaría. En términos de letalidad, pues sí, realmente la letalidad, los datos los tendrá hoy mejor Cristian que yo, pero la letalidad de la epidemia de cólera para nada se parece con las que tu amigo difundió en la radio hace algunas semanas. Creo que hablaba de altísima letalidad, cuando la letalidad realmente era bastante baja. Yo recuerdo que el año que más defunciones tuvimos, y me puedo equivocar, pero fueron 99 defunciones cuando hubo 16,000 casos, y de ahí que le podemos sacar la letalidad. No tengo aquí una calculadora en mi mano, pero es cosa de dividirlo, y fue el peor año en términos de letalidad. El término de susceptibles, pues se mencionaba que cuando a alguien le daba cólera, pues ya no le volvería a dar. Pues sí, pero la pregunta es si le dio por Inaba, si le dio por Odagua, si le dio por Icojima, por cuál variante le dio. Y entonces a lo mejor sí, es como el dengue, ¿sí? ¿Qué tipo de dengue le está dando? ¿Sí? Puede haber de nuevo una susceptibilidad ahí de alguna de los subtipos que no circularon en su momento. Entonces creo que es un tema que hay que estar ahí como muy pendiente. Y contestando a tu tercer planteamiento, el tema de agua y garrafones, la verdad, yo lo tomaría con mucha cautela. Eso es muy importante, Miguel, porque de repente a mí me pareció, aunque la doctora justo se fue en ese momento para no responder tus cuestionamientos, es el tema del agua embotellada y los garrafones no necesariamente es la solución a este tema de la transmisión por alimentos y agua, ¿no? Sí, porque mira, de la última información que yo tenía, y siempre nos estábamos ahí medio, pues no peleando con la Comisión Nacional del Agua, pero la Comisión Nacional del Agua, que está yo en las sesiones técnicas, y llegué a participar en estas sesiones, daba números demasiado alegres. Y cuando las entidades federativas, Silvia, iba y hacía un muestreo ya más real de la toma de las aguas intradomiciliarias, pues veíamos que las cifras que daba la Conagua no necesariamente eran iguales a las que nos reportaban las entidades federativas, que a mi juicio era la información más veraz. Claro. ¿Por qué? Porque la entidad federativa iba a la casa, a la llave de entrada del agua, donde, ojo, todavía no pasaba por la contaminación del tinaco, que son casas que generalmente no lavan ni tinacos ni cisternas, o tienen algunos recipientes de años ahí donde guardan el agua. Estamos hablando de la gente del México real, del México que hoy vivimos, y que toman el agua ya bastante deteriorada, porque además el cloro se lo consume el recipiente donde guardan el agua. Es decir, esto lo conoce Silvia, seguramente lo ve día a día. No estoy hablando de las casas que viven, de las personas que viven en casas de primer mundo, sino estoy hablando del mundo real. Oye, Miguel, cuando te refieres a recipientes, no te refieres a albercas, ¿verdad? Me refiero a todo, porque la gente guarda, bueno, por supuesto que la doctora debe tener una piscina, le llaman en otros países, porque alberca tiene otra connotación. Okay. Pero sí, ahí es un punto que yo diría que no está tan sencillo. Y recordemos hace 1 año y medio, 2 años quizás, cuando hubo esta diferencia entre el gobierno federal, con agua en particular, contra el gobierno del DF contra la COFEPRIS, cuando decían es que está contaminada las redes de agua en Xochimilco, ¿se acordarán ustedes de eso? Y
y pues la receta fue muy fácil. Simplemente el director de agua del DF ese día hicieron una apuesta que quien renunciaba, si el de agua del DF o el de la Comepriz, pues la verdad es que él iba a ganar siempre el de aguas del DF, porque en ese momento estaba mandando la instrucción de hiperclorar el agua en esa zona, no dejar de hacer tandeos, mantener el agua permanentemente en el área de Xochimilco, y te aseguro que iban a encontrar niveles de cloración bajo. Creo que son de las trampas que seguramente se han de haber hecho, desconozco, pero creo que yo lo hubiera hecho. Es más, a mí yo les di hasta la recomendación, perdón, pero pues esto es muy fácil. Entonces, creo que es un tema delicado y creo que es de la más alta prioridad. Adelante. Extraordinario. Creo que el contexto que nos han dado hoy los tres expertos que nos hacen favor de acompañarnos nos da el pie para que, Cuauhtémoc, yo solamente te haré una pregunta, esperando una respuesta breve para que le diéramos con eso pie a Cristian, que nos hiciera el favor de mostrarnos en qué estatus se encuentra México en términos de vigilancia del programa de prevención, etcétera. Yo te preguntaría, Cuau, ¿crees que el cólera, como se está desarrollando hoy en el continente, es un peligro para México? Bueno, yo creo que el cólera es un peligro para cualquiera de los países de América Latina, en diferentes magnitudes, ¿no? En México, bueno, tenemos, como contaba Silvia, la experiencia, afortunadamente sabemos cómo responder oportunamente ante sus desafíos. Tenemos también lo que decía Miguel, que hay que sacar del armario un poco de desempolvar, existe una entidad que está tratando toda la documentación operativa que se llevó a cabo, desde casos sospechosos, probables, confirmados, cómo trataban los casos, cómo tratar brotes, etc. Nosotros tuvimos una tasa de letalidad extraordinariamente baja. Recordemos que internacionalmente se plantea exacto, que eso es una lo que tasa, entre comillas, aceptable, un brote de cólera es de menos del 5%, y nosotros le vamos a tener tasas de menos del 1% de exacto. Tuvimos brotes tan tremendos como el de Campeche, Yucatán, fue Yucatán. ¿Podrías acercarte un poco más al micrófono de tu computadora? Porque ¿o será que ya te estás durmiendo? Sí, el micrófono ya está durmiendo. Ah, ok. Ajá. Entonces, teníamos el brote de Yucatán, donde tuvimos más de 600 casos en una noche, y no se murió uno solo. Así es. A pesar de tener casos graves, pero eso que ahora le dicen el nombre muy famoso del triage, que nosotros simplemente le decíamos como poner un sistema donde agarran los casos más leves y va llevando a los casos más graves a intravenoso, etcétera. Pero este triage para nosotros funcionaba excelentemente. Entonces, ustedes pueden ver en los videos que después usamos para la capacitación cómo las sales de hidratación oral las preparábamos en garrafones, en agua clorada, etcétera. Y empezábamos a tener a nuestros brigadistas pasando a lo largo de toda la línea, dándole una hidratación constante a todos los pacientes, etcétera. Y no se murió mucho. Entonces, sí representa un riesgo, sí podría haber una reintroducción, pero debe haber una respuesta rápida porque México tiene experiencia reciente en hacer frente a estos desafíos y no debe representar un riesgo para la salud pública. Si no se hace nada, y estamos esperando a que lleguen los primeros casos, y estamos esperando a que ocurran las primeras defunciones, entonces sí nos puede dar un severo susto. Extraordinario. Bien, si me permites, ahorita ve anotando, Liliana, porque me encantaría ahora sí, para ir estructurando un poco más, escuchar la opinión del doctor Cristian Zaragoza, al que una vez más agradezco su presencia en su calidad de subdirector del área de cólera en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y por supuesto de socio distinguido de esta nuestra querida agrupación. Cristian, bienvenido. ¿Y cómo ves, una vez escuchado